Se acerca el fin del soporte para Windows 10 el 14 de octubre del año 2025, a un poco más de un año, casi un año y medio, bueno más, a casi más de un año, mucho más de un año y medio, sería el final de las actualizaciones y de todo el soporte que Windows ofrece a esta versión del sistema operativo, una de las más largas y extensas que ha tenido, y para muchos quizá la mejor versión hasta el momento de Windows. Aunque recientemente pues he conocido inclusive en otras redes sociales muchos casos de personas que utilizan todavía el XP o el Windows 7. El Windows 7 sí sé de primera mano que todavía sigue siendo muy utilizado. De hecho, hace un par de años tuve la experiencia de trabajar para una empresa que utilizaba todavía el Windows 7. Y bueno, junto con Windows 7 utilizaba versiones del AutoCAD y el Autodesk, que es uno de los programas de ingeniería más populares que existen y más solicitados, obviamente. Versiones muy antiguas de este programa, pero bueno, la empresa funcionaba así y no tenía problemas al momento de entregar trabajos ni obras por el simple hecho de utilizar versiones antiguas de estos programas. Entonces, pues hay personas que han sabido darle una vida mucho más extensa a los sistemas operativos, en este caso Windows 7, y estoy seguro que aún así después del 2025 las seguirán utilizando. Pero en este caso concreto sería el fin de Windows 10 tal como lo conocemos. Sus actualizaciones de seguridad cesarán, no van a continuar, y bueno, eso expone quizás a la computadora a ciertos riesgos, a que tenga que mantener pues un antivirus muy fuerte dentro del computador, a mantener un poco más sano o mantener una cultura más sana en cuanto al uso del internet y de otros programas, pero evidentemente lo puede mantener, aunque pues la recomendación de Windows es obviamente actualizarse a Windows 11. Pero hay aquí el gran problema, que es que Windows 11 requiere una computadora un poco más fuerte en cuanto a RAM, obviamente para hacer funcionar mejor sus procesos y sus funciones de rendimiento. Entonces a una gran mayoría de personas les ha aparecido el mensaje de que su computadora no es apta para Windows 11. Entonces ahí queda la encrucijada, si dejar Windows 10 tal como está, continuar la vida normal aunque exponga el computador a ciertos riesgos, o sacar dinero del cochinillo de los ahorros y conseguirse una nueva computadora mucho más potente a la que le quede bien funcionando el Windows 11 y las futuras versiones que Windows posiblemente dé. Aparezca, no sé, en el 2030 el Windows 12 y así. Y bueno, ante todo esto de la llegada, la potencialización de la inteligencia artificial en ciertos programas, pues obviamente esto va a hacer que incremente el uso de RAM, el uso de espacio, y que la computadora necesite ser un poco más robusta, porque pues ya no solo es una moda, sino que es una realidad que todos los programas, todos los benditos programas del repertorio van a utilizar su propia inteligencia artificial, sus extensiones de inteligencia artificial. Todos ya lo tiene Office 360, ya lo tiene Adobe, ya lo tiene AutoCAD, ya lo tiene, mejor dicho, todos los software, inclusive los software para realización de contenido y navegadores ya también lo tienen. Pero resulta que aquí aparece otra salida, y es si es posible cambiar el computador al sistema operativo Linux. Entonces ahí aparecen ese conjunto de posibilidades, y mantener ese computador pero con un sistema operativo diferente a Windows, o pues conseguirse un computador nuevo y dejar el antiguo para Linux y el nuevo para Windows, o bueno. Entonces, pues para las personas que no están muy iniciadas en el mundo de Linux,
Es más, para las que han escuchado alguna vez esa palabra y no saben de qué se trata, Linux es una alternativa a Windows. Pero ¿cuál es el problema? Linux no es un sistema operativo en el cual yo pueda buscar en Google y descargarlo y fácilmente e instalarlo, cambiarlo, colocarlo como predeterminado en el computador. Eso no es así, porque Windows solo hay uno. Es solo una empresa que ofrece Windows, ya sea Windows 10, Windows 7. La empresa es Microsoft, es una sola, mientras que Linux son un conjunto de casi más de 1000 empresas que tienen su propia versión de un sistema operativo basado en Linux. Son muchísimas, pero obviamente hay un top 10, un top 10 de las más importantes o las más reconocidas y que son las de mayor utilidad para las personas del común, porque aquí no vamos a pensar de forma tal como programadores o gente muy experta en informática que es demasiado esnovista o muy puritana con ciertos Linux. No, esto es para las personas del común, inclusive para un bachiller o alguien que simplemente quiere explorar otras alternativas. Entonces se habla muchas maravillas también de Linux, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Si una persona jamás ha utilizado un Linux, pues entonces, como ya lo dije anteriormente, Linux no es un sistema operativo que se puede descargar e instalar en el computador, sino que es un conjunto de varios sistemas operativos, de los cuales 10 son muy famosos y muy funcionales. Entonces, a simple vista, el más famoso y el más funcional que existe se llama Ubuntu. Este es el más básico, este es el más asequible y es el que mejor fama en todo el mundo tiene, aparte de que tiene una comunidad de gente que ya lo conoce a la perfección. En dado caso de que alguien lo instale, pues ya sabe a quién buscar, a quién pedir ayuda. Hay mucho en internet, pero aún así obviamente que se nota que es muy diferente a Windows, y pues una persona que lo utiliza por primera vez en su vida se va a ver perdida utilizando este sistema operativo. Esta es la principal y más grande alternativa de Linux para sustituir a Windows. Pero he aquí un problema o algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué clase de persona va a utilizar Linux? Si usted es una persona que se dedica a la ingeniería, a la medicina o que utiliza mucho software especializado en su rama de conocimiento, su rama profesional, es recomendable que no utilice Linux. ¿Por qué? Porque estos software no tienen alternativas o no tienen su versión para Linux. Es decir, esa versión, cualquier versión de Linux que instale, no le va a poder servir para correr los programas importantes de los cuales una persona depende. Por ejemplo, en la ingeniería civil o en la arquitectura, una persona utiliza programas como AutoCAD, Autodesk, que son programas muy especializados para esas ingenierías o profesiones. En Linux esos programas no existen, simplemente. No existe sustituto, existe un sustituto, pero es una versión bastante primitiva y muy beta para sustituir a algo tan fuerte como AutoCAD. Entonces, y mucho peor a Revit, que es toda esa metodología BIM, bueno, para hacer todos estos proyectos, esquemas de ingeniería y arquitectura, pues obviamente no existe sustituto en Linux. Por ende, si va a instalar un Linux, probablemente va a tener que hacer una montaña de trucos para hacerlo funcionar o instalarse una máquina virtual para ponerlos a correr. Pero pues es contraproducente, es contradictorio que usted instale un Linux y al mismo tiempo las 23 horas del día esté utilizando el 90% del computador, una máquina virtual para correr Windows. Entonces no tiene sentido, es una pérdida total de tiempo instalar Linux si usted va a correr programas de Windows, entonces no vale la pena. Entonces más bien quédese con Windows, quizás dele una utilización más saludable al computador, pues si lo conserva con el Windows 10 o inclusive con el Windows 7, porque lo va a necesitar para poner a correr esos software y no exponer al computador a virus y a malwares y a cualquier otra cosa que
acontezca. Entonces, si usted es una de esas personas, quédese en Windows. No se ponga a perder ni una hora ni un minuto pensando en Linux, porque Linux no sirve para nada. Linux, se habla muchas maravillas de él, pero realmente es a nivel de sistema operativo para computadoras caseras, para computadoras personales, ya sea para un ingeniero o una persona, es muy limitado. Donde quizás pueda utilizar Linux, si usted se dedica de pronto al diseño gráfico, si usted se dedica de pronto al periodismo o a la comunicación social, si usted se dedica a las humanidades como sociología, antropología, bueno, si usted se dedica a las licenciaturas, quizás a dar clases en los colegios o en primaria, secundaria, tal vez sí le funcione Linux. Si usted no tiene carrera profesional, si usted es un creador de contenido, como lo que estoy haciendo en este momento, ya sea para crear videos en TikTok, en YouTube, en redes sociales, crear contenido, sí pueda que le sirva Linux. ¿Por qué? Porque las 10 mejores distribuciones de Linux que existen en la actualidad tienen programas que pueden sustituir esos software, esa programación que se necesita pues para desenvolverse, para que una persona la utilice en la vida real, para que le dé un provecho concreto al computador. Es decir, como ya mencioné, si usted es un periodista, probablemente usted va a utilizar, no sé, Word, va a utilizar LaTeX, va a utilizar PDF, va a utilizar redes sociales, buscadores. Entonces, pues, afortunadamente en eso sí es bueno Linux. Sí tiene sustitutos para ese tipo de programas, para ese tipo de software que no es tan especializado. Por ejemplo, para Word tiene una variedad de programas que sustituyen a Word. Para PDF hay una infinidad de programas que no solo puedes ver PDF, sino que puedes hacerlos. Funciona el LaTeX, que es un programa para hacer documentos. Y bueno, si eres una persona, bueno, también periodista o creador de contenido, pues buenas noticias. Linux tiene una gran cantidad de software que sustituyen y que hacen muy bien la labor de crear contenido, que sirven para eso. Entonces, por ejemplo, para crear videos, para grabar sonido, Linux sí tiene programas, y editores de video, Linux también tiene buenos programas para eso. Si para buscadores, o sea, para buscar en internet, Linux tiene todos los buscadores, tiene inclusive hasta la versión de Microsoft Edge, que es el buscador, navegador predeterminado de Windows. Linux lo tiene inclusive. Esa es otra cosa. Bueno, no en todas las versiones de Linux, sino en la más importante de todas, que es Ubuntu. Este sistema operativo la tiene porque Ubuntu es como el más cercano a Windows. Entonces, este sistema operativo sí les va a garantizar al 100% una gran cantidad o variedad de programas que pueden utilizar para desempeñarse bien en el día a día. Inclusive, por ejemplo, si usted es un diseñador gráfico o se dedica como al diseño o al arte, Linux es muy bueno, Ubuntu es muy bueno en eso, ofrece una variedad de programas que tienen software para eso, para crear arte, para hacer diseños, para hacer montajes y así por el estilo. En eso Ubuntu en específico, que es el sistema operativo que yo más conozco de Linux, en eso sí es bueno y en eso sí tiene software. Entonces, si usted es ese tipo de usuario, pues Linux sí le puede servir, más específicamente Ubuntu. Yo recomendaría que si usted jamás ha tocado un Linux, descargue Ubuntu. Así es simple. Hay mucha gente que va a decir, o estas personas que es muy gomosas o geek de programación y computación, que no, que Ubuntu es muy malo. Esas personas no saben lo que dicen y los van a enredar más. Entonces no se pongan a instalar sistemas operativos complicados porque se van a romper la cabeza. E inclusive Ubuntu tiene cierto grado de dificultad para entender, y aún así es el sistema operativo más básico y entendible para alguien que jamás ha tocado un Linux. Entonces yo recomendaría al 100% instalar un Ubuntu. Si quiere pasarse al otro lado del charco, del mar, de la programación, de los sistemas operativos, si quiere pasarse de Windows a Linux o experimentar
experimentar, no necesariamente borrar a Windows de su vida como mucha gente lo ha hecho, como yo alguna vez lo hice, experimentar con Linux y ver cómo es. Esa es mi recomendación, yo sin necesidad de ser un programador ni ser desarrollador de Python o alguien muy pegado a la informática, recomendaría simplemente Ubuntu. El resto es carreta, el resto es puro chismorreo, es puro esnovismo de programador, que Ubuntu es malísimo, que más bien instálese un Arqui Linux. No se ponga a hacer eso si usted nunca ha tocado un Linux. Entonces, Ubuntu. Y bueno, eso es para el que quiera experimentar con Linux. Eso es como una clase de perfilamiento o caracterización de la persona que es usted, porque no a todo mundo le sirve Linux. A muy pocas personas en realidad les sirven Linux. Como ya lo dije, si usted es una persona que utiliza software especializado, manténgase en Windows. Mantenga ese Windows 7, ese Windows XP o el que yo inclusive tengo, el Windows 10, que me ha funcionado a la perfección desde el año 2015. Lo voy a mantener, mejor dicho, hasta que la computadora muera como tal. Hasta el año 2035, 2040 lo voy a mantener hasta ese entonces, y de pronto más adelante, pues no sé, adquiera una computadora mucho más potente para Windows 11 y para las versiones posteriores de Windows 11, porque pues no pienso romperme la cabeza haciendo miles y miles de trucos y tutoriales de 2-3 horas de cómo hacer que el programa funcione en Linux. Eso es una pérdida absoluta de tiempo. Entonces más bien quédese en Windows y no se ponga a cotorrear con Linux. Si usted es una persona pues que se perfiló, se buscó a sí mismo y dice, bueno, yo soy creador de contenido y a eso me dedico, pues experimente con Linux, porque Linux tiene una gama de programas, bueno, no solo Ubuntu, como ya lo mencioné, tiene una gama de programas que le pueden servir. Entonces esa es como mi experiencia con esta versión de lo que pienso yo de la actualización de Windows 11, de Windows 10 y mi pequeña experiencia con Linux, más específicamente con Ubuntu. Ya de ahí en adelante, si le recomiendan otra cosa, allá usted. Yo no me voy a romper la cabeza, usted es el que se va a romper la cabeza mirando la recontraversión más incógnita de Linux. Bueno, allá usted. Yo les estoy dando el camino más fácil y menos tormentoso para quienes quieran o mantener Windows 10 o cambiarse a Linux. No siendo más, nos hablamos en otra ocasión. Dale like, suscríbete y nos hablamos. Chao.